Si ASEAN logra un tratado de libre comercio entre los 10 miembros de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático y logra el ASEAN más 3, que es ASEAN más China, más Japón, más Corea, será la asociación económica más grande del mundo, poderosísima. No solamente esa asociación no solamente va a ser un gran reto para México, sino va a ser un gran reto para toda la región de América Latina. América Latina tiene muchas cosas que aprender de Asia, evidentemente a nosotros nos toca México y esa será la gran preocupación y la gran dedicación de la embajadora, si así fuera el caso, en Indonesia y en Timor-Leste. Entonces, creo que ahí está pasando el futuro, creo que ahí están sucediendo cosas. Sí, es un país musulmán laico, que al igual que Turquía está en un momento histórico importantísimo. Pero lo que le pase a los países musulmanes laicos, les va a pasar a los otros países musulmanes. Y lo que le pase a los países musulmanes, le va a pasar al mundo. México tiene que estar cerca de lo que le está pasando al mundo. Por eso allá. Timor-Leste, la isla de Timor tiene Timor Oriental, Timor Occidental. Ellos deciden a la hora de la independencia, una independencia muy distinta a la de Indonesia, que Indonesia es una independencia de Holanda, mientras que Timor es una independencia de Portugal. Esa diferencia es fundamental. Decide quedarse con el nombre de Timor-Leste. El dólar es una decisión que ellos toman, entre otras cosas porque hoy, a pesar de su gran riqueza petrolera, a pesar de un fondo muy, muy importante, viven de las aportaciones que dan todos los países miembros de Naciones Unidas a el Fondo Especial para Timor-Leste. Entonces, Timor básicamente vive de los dólares que todos aportamos a Naciones Unidas y que ahora Timor puede pues, beneficiarse de ello, ¿no? Espero haber contestado sus preguntas. Muchas gracias. El piso continúa abierto, no sé si la senadora González, y pediste la palabra, y luego el senador Madero, por favor. Muchas gracias, presidenta. Pues lo primero que quiero hacer en mi participación es felicitar la presentación y la elaboración y la investigación que se refleja en su carpeta, embajadora. Yo quiero compartir que el futuro que de alguna manera está vislumbrándose en esta región y particularmente como lo ha planteado y con la información que nos ha dado, se desarrolla en el gigante asiático que es Indonesia. Yo creo que es un gran reto para nuestro país el acercarnos de manera correcta y exitosa, tomando lo mejor de este acercamiento y particularmente en un tema que ha señalado con mucha insistencia, tomar esa gran oportunidad en la región y ese gran mercado que significa este país, este gran país, particularmente Indonesia, compartir la agenda que seguramente tendremos en los organismos multilaterales, pero en particular, si nosotros venimos escuchando en distintos foros y en el Senado de la República sobre la pérdida de competitividad de la región de América Latina frente a la región de Asia-Pacífico. Y yo quisiera, si pudiera decirnos en qué estriba y en qué o de dónde deriva esta ventaja comparativa que la región y que seguramente Indonesia, al ser el gigante de Asia-Pacífico y del sudeste asiático en particular, pues, ¿qué elementos puede ser que se puedan enlistar que hacen la diferencia en cuanto a la competitividad de la región? Ha mencionado algunos elementos, sin embargo, me gustaría que pudiéramos hacer un alto en él y poderlo analizar en un apartado distinto. Y la pregunta también que me gustaría hacerle, embajadora, es saber si cree desde la perspectiva, por supuesto, de lo que ha venido estudiando de este gran país, si considera que México debiera explorar el elaborar o tener un acuerdo, o iniciar conversaciones para tener un acuerdo de libre comercio con Indonesia, si quizás como lo tiene Chile con Asia-Pacífico y particularmente con el sudeste asiático, pensar
en hacer alguna especie de arco, de una alianza económica con algunos países. Ya tenemos con Japón un acuerdo, un tratado. Si Indonesia pudiera ser este segundo elemento de este eje que pudiera acercarnos al Pacífico Sur particularmente. Y con respecto a Timor-Leste, pues además de lo que ya México ha venido colaborando y por supuesto en el ámbito multilateral y directamente, ¿qué otra cosa cree que pudiéramos hacer en el área en el tema de cooperación? Que México pueda aportar, que México pueda dar para que el desarrollo institucional de aquel país pueda darse con elementos de la experiencia mexicana. La construcción de instituciones creo que es muy rica y muy vasta finalmente en nuestro país. ¿Qué podríamos aportar a este país que se está consolidando en su etapa democrática? ¿Qué cree que podríamos nosotros aportar a Timor-Leste? Y nuevamente felicitarla por su intervención. Gracias, embajador. Gracias, senadora. La senadora Adriana González, que también visité y muy generosamente me presentó inclusive a otros senadores de su partido, me hizo una pregunta, al igual que la senadora Moreno, y me la llevé de tarea. Ella me preguntaba en ese momento que cuál era el reto más importante del embajador, la embajadora de Indonesia, y yo le trataba de contestar, y ahora sé que el reto más importante de un embajador en Indonesia es México. Nosotros tenemos que aprender a ver al sudeste asiático, tenemos que aprender a ver a Asia, pero no irnos con el Asia, Japón, Corea, China y la India. Es mucho más grande el sudeste asiático. Claro, China es tan grande y India es tan grande que se nos olvida, pero el sudeste asiático tiene inmensas potencialidades y creo que nuestro reto más grande es justamente enseñarle a México, enamorar a México del sudeste asiático y sobre todo enamorar al sudeste asiático de México. Tenemos que dejar el sello de México en donde sea que estemos. México e Indonesia tienen grandes coincidencias en organismos internacionales. Es impresionante revisar que casi tenemos el 98% de coincidencias en nuestros votos en los organismos internacionales, básicamente Naciones Unidas. Entonces ahí creo que tenemos importantes trabajo conjunto, los diplomáticos mexicanos en los organismos internacionales, nuestro trabajo en su momento con el G77, con el grupo de los no alineados. En fin, Indonesia siempre ha sido un buen aliado de México en sus posiciones internacionales. Ahora, en lo económico, creo que uno de los temas fundamentales es la diferencial salarial. Es muy interesante ver, y quizá muy triste, ver la diferencia salarial entre Indonesia y México. Para que tengan una idea, el personal de servicio de la Embajada de México, que se considera pues suertudo de trabajar en una embajada como la nuestra, tiene un sueldo, el del servicio, el de más bajo sueldo, tiene un sueldo cercano a los $200 al mes. La diferencial salarial es inmensamente grande, entonces esa ventaja competitiva, pues no hay cómo hacerla. México es un país de desarrollo medio, Indonesia es un país en vías de desarrollo, ahí hay una diferencia importantísima. Pero otra en donde sí podríamos aprender de ellos y sí podríamos estar en lo mismo es la diversificación. La diversificación de los elementos de trabajo que tienen ellos, la diversificación de la producción, para que tengamos una idea. Nosotros exportamos, le voy a dar nada más 5 productos que exporta México. El 18% de nuestras exportaciones a Indonesia, 18% es tubo. El 15% es harina de pescado. El 15% es algodón. A pesar de que no somos productores de algodón, a pesar de que el algodón en México es ya muy poco el desarrollo.
y 12%